Vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el versículo 14, todos juntos dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego, dice, que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Señor, pedimos que nos limpies con tu sangre los pensamientos, los labios, los pecados, Señor. Te pedimos que la palabra fluya, Señor, que pueda revelarse conforme a la necesidad de todos los que hemos venido a alabar tu nombre esta noche. Señor, te pedimos que respaldes todo lo que hacemos. Te pedimos, Señor, que consueles y animes. Te pedimos, Señor, que te glorifiques. Al final también que la gloria sea solo tuya, Señor, porque solo tú lo mereces. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo le titulé el mensaje Deberes Pastorales. Así le titulé, Deberes Pastorales. Pero usted puede perfectamente bien, en lugar de pastorales, puede ponerle deberes como padres, deberes como líderes, dependiendo de la faceta donde se mueva. Con este sermón, hermanos, cerramos el capítulo número 4. Diga capítulo 4, que es prácticamente una sola sección de lo que son las divisiones de la iglesia. Corintios primera tiene, si no me equivoco, 16 capítulos. 16 capítulos, sí, amén. Y de los 16 capítulos, póngame atención, de los 16 capítulos, 4 capítulos, Pablo aborda las divisiones de la iglesia, ya se lo he comentado. Casi el 25% de la carta está hablando de las divisiones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas, le he mencionado también, arranca ¿de dónde? En la iglesia, de las divisiones. Cuando ya hay dos líderes, cuando ya hay dos personas en antagonismo, cuando ya hay dos personas en pugna, cuando ya hay ese espíritu de contradicción, ya se arruinó la cosa. Entonces, o nos ajuiciamos, o los ajuicia el pastor. Una de dos, ¿verdad? No se puede, porque de ahí se desprenden todos los problemas. En la iglesia y también en la familia, se lo he mencionado, una familia dividida, hermano, eso es horrible. Que el marido jale para un lado y la mujer para el otro, los hijos para el otro lado. Es horrible. En el trabajo es horrible las divisiones. Y para no ir tan lejos, se lo he mencionado también, cuando estamos divididos con nosotros mismos también es un problema, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero el corazón nos impide hacerlo. Entonces estamos divididos entre las emociones y la razón. Entonces es un problema. Pablo termina la sección de las divisiones haciendo como reafirmando lo que el pastorado, el liderazgo debe de hacer. Entonces yo por eso le ponía deberes pastorales. Ahora, vamos a lo que venimos. ¿Cuál es el primer deber pastoral? El primer deber pastoral, oiga bien, el primer deber pastoral es que el ministro debe de amonestar sin caer en avergonzar a las personas. El pastor no avergüenza, sino que amonesta. El pastor no avergüenza, sino que amolesta. Ese es el primer deber, amonestar, pero sin caer en avergonzar a las personas. Vea por favor el versículo número 14, y siempre se lo he enseñado.
todo lo que mencionamos acá en la iglesia, en la predicación, va acompañado de ¿qué? Ayúdeme. ¿Va respaldado de qué? De la palabra, de versículos. ¿Sí, amén? Entonces, ve el versículo número 14 y ¿qué es lo que dice? Dice, no escribo esto, dice, ¿para qué? Para avergonzaros, sino para amonestaros. Amén. Entonces viene la pregunta, ¿qué es amonestar? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Qué es amonestar? Llamar la atención, hermana Mercy, ¿qué es amonestar? Enseñar, amonestar, uno a uno. ¿Quién desempata de los dos módulos? Tarjeta roja. Exhortar, 2-2. ¿Quién los penales? ¿Quién desempata? Amonestar. Perdón. Mano Lupita. Llamarle la atención. 3-2. ¿Qué es amonestar? Es hacer presente algo para que se considere. ¿Qué es amonestar? Es hacer presente algo para que se considere, para que se procure o para que se evite. Es poner algo en la mente de la persona. Cuando lo amonestan en el trabajo, ¿cómo se llama en inglés? Warning. ¿Sí? Cuando lo amonestan en el trabajo, lo que están haciendo es haciéndole presente que está llegando tarde. Y lo hacen para que usted procure llegar temprano o evite seguir llegando tarde. ¿Me está siguiendo? Eso es amonestar. Es traer presente algo. Cuando el pastor va a amonestar por X situación en la iglesia, póngame atención, lo que el pastor está haciendo es haciendo presente, trayendo en mente una situación, ¿para qué? Para que usted la considere. Si se le dice, por ejemplo, ¿qué le digo? Es necesario que los servidores estén presentes en todos los servicios. Porque si lunes sirve, jueves recibe. Amén. Amén. Si no, es activismo. Diga conmigo, activismo. Y las iglesias están llenas de activismo. Las iglesias están llenas de personas que son muy activas. De personas, hermanos, que viven literalmente dentro de las iglesias. Son muy activos, pero tienen poca profundidad espiritual. No tienen relación con Dios, pero son muy activos. Y la gente confunde espiritualidad y dice, no, mira qué tremendo ese hermano. Vive en la iglesia, pero llegando a la casa llega maltratando, hablando fuerte, ofendiendo, exigiendo, etcétera, etcétera. No ha crecido. No ha crecido. Pasó por la iglesia, pero la iglesia no ha pasado por él. Y entonces, cuando el pastor amonesta y le dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Hemos visto que solo aparece en los servicios que sirve. ¿Me está siguiendo? No en esta iglesia, amén. En otra iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos trayendo presente, o le estamos haciendo presente, le estamos poniendo en su mente que considere lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que procure evitarlo. Para que procure mejorarlo, para que procure cambiarlo. O para que evite seguir con la misma falta o situación que está haciendo. Amén. Se amonesta, hermanos, no para avergonzar. No es para hacerlo sentir mal, no es para hacerlo sentir culpable. Eso dice Pablo, dice el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros. No escribo esto para hacerlo sentir mal. No decimos esto a través de la enseñanza para que usted piense que le estamos tirando. No estamos tirándole a nadie. No estamos tirándole a nadie. Estamos enseñando y la palabra nos amonesta muchas veces. Pero no es para avergonzarlo, no es para hacerlo sentir mal, no es para denigrarlo. Hermano, no es para que se enoje. Hermano, no es para que se resienta. Amén.
No es para que amenace con irse. My goodness, siempre le he dicho, no se vaya, hombre, no hay iglesia perfecta. Y si la encuentra peor, no se vaya, la va a llegar a arruinar usted. Felices están ellos, gozosos, dichosos. Armonía, paz, tranquilidad, perfección, pero va a llegar usted a arruinarla. Entonces, no se vaya, quédese. ¿Ya? Entonces no es para que se vaya, no es para que amenace. No es para que esté, la palabra sería, cuando usted amenaza que va a hacer algo y no lo hace. Gracias, aleluya. Esos chantajes espirituales, hermano. Chantaje espiritual. Pues me voy. Me voy. Gracias. Y a veces dicen que uno es demasiado estricto, pero las cosas tienen que ser como son, hermano. No hay otra forma de cómo sea. Entonces, le digo, se amonesta sobre la base del amor, no para avergonzar, no para hacer sentir culpables, sino para qué, para que ponga en consideración lo que está pasando. Ahora, aquí va, se hace con el espíritu de un padre cuando amonesta a sus hijos. ¿Me sigue? Se hace con el espíritu paterno, paternal. Se hace con el espíritu con que el padre amonesta a un hijo. Ve el versículo 14, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, dice, como a hijos míos. ¿Qué? Amados. Uno amonesta, y hermano, cuando usted amonesta a sus hijos, están comiendo con la mano, no tienen modales, tiene un pie, tiene una nalga en la silla y la otra nalga en el aire, como que está en la terminal de buses que ya se va, tiene el teléfono ahí y está comiendo con la boca abierta y se echa un eructo. Y piensa que con el excuse me se acabó. Y usted al gorilita o a la gorilita no le dice nada. No la amonesta. ¿Me está siguiendo? No le hace que considere que lo que está haciendo no son modales. Pero usted amonesta por amor. Con amor, como un padre que le dice a su hija, mira, ¿sabes qué? Deja de salir con muchacho tras muchacho. Cuando vengas a salir embarazada, no vas a saber ni quién es el papá del cipote. Uno lo hace con amor, como padre. ¿Sí, amén? Y Pablo está hablando de amonestar a la iglesia, pero como un padre a sus hijos. Como un padre a sus hijos. ¿Sabe por qué amonestamos los padres a nuestros hijos? ¿Por qué los amonestamos? Porque los amamos. ¿Por qué más los amonestamos? Exacto, porque no quiere un mal para ellos. ¿Por qué los amonestamos? Porque no queremos que destruyan sus propias vidas. Porque no queremos que pasen por donde nosotros hemos pasado. Porque no queremos que tengan sufrimientos innecesarios. Porque no queremos que ande con la panza de arriba para abajo, talaneando al muchacho que le embarazó y que no quiere hacerse cargo. Porque a la final, como madres, les va a tocar. Y por más bravas que se pongan y que le echaron, que al final, ¿qué termina pasando? Ahí está. Y cuando ven el mozotillo precioso, ay, qué más que se parece a ella o al papá, se regresó a vivir la muchacha a la casa. Y entonces, ¿qué pasó? Uno amonesta para que no destruyan sus propias vidas. Ahora, ¿por qué amonesta el pastor? Como padre a sus hijos. Para que no se destruya, hermano. Para que preserve su matrimonio. Para que conserve su bendición.
para que pueda crecer, hermano, para que deje de ser, ¿qué le digo?, un niño espiritual, para que crezca a otras alturas. Entonces Pablo dice, no, yo los amonesto, ¿cómo qué? ¿Cómo a mis hijos? Quiero decirle algo, hermano, póngame atención. Ningún pastor genuino, ningún pastor que ha sido verdaderamente llamado por Dios, va a dejar de amonestar a su congregación. ¿Me está siguiendo? Ningún hombre de Dios que verdaderamente ha sido llamado por el Señor va a dejar de amonestar a sus hijos de las consecuencias que van a sufrir si siguen por el mismo camino. No. Dice, ay, es que se me va a ir. Y son diezmadores. Se me va a ir y es una gran retajila de gente. 8. Entonces los pastores nos hacemos los del ojo pacho. Y las cosas son bien evidentes, son obvias, son hermanos, están a la vista los errores, están a la vista las faltas. Y por no perder gente para que se nos vacíe la iglesia, muchos pastores, ¿qué hacemos? Nos hacemos los del ojo pacho y dejamos pasar la situación. De eso vamos a dar cuenta cuando lleguemos a la gloria. No de la cantidad de gente que pastoreamos, sino de la manera como los acercamos a que se parecieran a Jesucristo, nuestro modelo. Un verdadero hombre de Dios no va a dejar de amonestar. Pero no amonesta ¿para qué? Para avergonzar, sino sobre el espíritu paternal de un padre espiritual a sus hijos. Y ojo acá, la contraparte. Ningún hijo sabio, diga conmigo, hijo sabio. Ningún hijo sabio rechazará ni va a intentar jamás callar la amonestación de su padre espiritual. ¿Me está siguiendo? Ningún hijo sabio, primero si es hijo se va a dejar amonestar. Si considera que el pastor es su padre espiritual, se va a dejar amonestar. Ahora, si considera que el pastor es el perico los palotes, indiscutiblemente que no le va a parecer que el pastor lo amoneste, porque no lo considera como su padre espiritual. Es el gritón que le da la oportunidad tal vez de servir, pero no es su padre espiritual. Entonces, ningún hijo sabio, y se lo confirmo con la palabra. Ayer lo hablábamos en la reunión. Corrige al sabio. Corrige al sabio. ¿Y qué dice? Se hará más sabio. Si usted corrige al sabio, el sabio, como decíamos al principio, va a considerar lo que está pasando. Va a considerar su proceder. No va a ser sabio en su propia opinión, que es lo mismo de necio. Va a considerar su proceder, va a procurar enmendar y va a procurar evitar la misma falta. Un hijo sabio. Hijo sabio. Ahora, si no es hijo y es necio o necia, indiscutiblemente que va a ¿qué? Va a rechazar la amonestación y va a hacer callar a su padre espiritual. Aunque no calle al pastor de lo que le está diciendo, pero ¿sabe qué va a hacer? No le entra. No le entra. Cierra sus oídos. Calla la voz del pastor cerrando sus oídos. Por eso son buenos los estudios del día jueves. Porque el jueves, hermanos, no solo hablamos de positivismo, de ánimo, fortaleza, que es bueno hacerlo. Pero el día jueves tocamos toda la variedad de temas de la vida. Y el mismo texto bíblico nos va guiando a lo que tenemos que ir hablando. El pastor no puede saltarse, no puede inventar, no puede meter, porque ahí está, conforme al versículo que vamos, ¿qué? Estudiando. Por eso es bueno que los jueves no se pierda su estudio bíblico. Por eso es bueno que los jueves venga con la actitud, con el hambre de aprender, con el hambre de conocer, con el hambre de qué hay de nuevo en la palabra para usted. Y si trae libreta para anotar, hermano, gloria al Señor. Ahora, eso es el primer deber pastoral.
El segundo deber pastoral, hermanos. El corazón de un pastor es el de un padre, no el de un ayo. El corazón de un pastor es el de un padre, no el de un ayo. ¿Qué significa eso, pastor? Le explico rápidamente. ¿Saben qué era un ayo? Exacto, un ayo era un esclavo. Era un esclavo de confianza. ¿Y sabe cuál era la función del ayo? Bueno, lea el versículo 15, perdón. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces le explico, ¿qué es un ayo, pastor? Un ayo en el tiempo bíblico era un esclavo de confianza, diga conmigo confianza. Era un esclavo de confianza que la familia escogía al esclavo y le asignaba la tarea de cuidar a su hijo. De cuidar a su hijo. Entonces el ayo era como la nani ahora sería. Algo así, ¿verdad? Como la nani. Era como el tutor. Entonces, pero claro, el trabajo de las nanis termina cuando el niño va para la preschool. ¿Sí? En cambio, en aquel tiempo, el trabajo terminaba hasta que el joven era un adolescente, hasta que el niño era un adolescente. Ahora, vea la influencia que tenía el ayo sobre el hijo. Lo cuidaba, lo salvaguardaba, lo protegía, velaba por el bienestar, velaba por el crecimiento. Hermano, inclusive era el encargado de irlo a llevarlo a la escuela, de protegerlo, de escoltarlo. Era el encargado de cuidarlo. Ese era el ayo. ¿Y qué les está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo, porque aunque tengáis, dice, 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Porque, hermano, en la iglesia puede haber muchos líderes. ¿Sí, amén? En la iglesia puede haber muchos líderes, puede haber muchos directores de ministerio, puede haber muchos directivos. Pero hay un solo padre espiritual en la iglesia. Hay un solo padre espiritual. Puede haber tremenda cantidad de maestros. Y Pablo le dice, hermanos corintios, le dice, ustedes pueden tener 10,000 ayos. Imagínense la comparación que hace. Ustedes pueden tener 10,000 maestros, 10,000 directivos, 10,000 líderes. Pero le dice, no pueden tener muchos padres. En Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Dice Pablo, yo fui a Corinto, abrí la iglesia, fundé la iglesia con la ayuda del Señor y soy su padre espiritual. Así que considérenlo. Y lo mismo pasa acá, hermano. Aquí puede identificarse con el líder que sea y ser pana, cuates, comadres, compadres. Pero hay un solo padre espiritual en la iglesia. Y es el diseño bíblico. Aquí lo está. Ahora, indiscutiblemente, mientras más ayos tengamos, más fácil va a ser la labor del pastor. ¿Sí, amén? Mucho más fácil. Los líderes de ministerio de celebración son ayos de las personas que están a su cargo. Yo le decía ayer a los directivos, ustedes van a dar cuenta de lo que hacen con esa gente. Yo voy a dar cuenta de lo que hago con ustedes y con el resto. Porque, hermanos, un día, yo no sé cuándo, un día vamos a pasar el umbral de la muerte, hermanos. ¿O somos eternos? Un día, hermanos, sea de anciano, sea de enfermedad, sea de imprevisto, sea que nos sorprenda, hermanos, vamos a cruzar el umbral de la muerte y hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Hemos de ver cara a cara a nuestro Señor. Y entonces nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste por mí cuando me recibiste después de eso? Y vamos a dar cuentas de lo que Dios puso en nuestras manos.
No de la mega iglesia que anhelo o anhelamos los pastores pastorear, sino del rebaño que ha puesto a nuestro cuidado. Por estar pensando en la mega iglesia descuidamos el rebaño. Cuando la fidelidad en lo poco nos va a llevar ¿a dónde? A lo mucho. Y entonces Pablo está hablando de eso. Le digo de que mientras más ayos tengamos, mucho que mejor. ¿Sí? A la final solo hay un Padre espiritual. ¿Y por qué dice que debe de ser más que un ayo? Tiene que ser un padre. Porque como padre, con sabiduría, va a guiar a sus hijos. Va a guiarlos con amor, ¿sí, amén? Pero con justicia. Amor. Porque yo amo a la hermana Tania, pero si estoy infringiendo una falta con otro hermano, porque la hermana Tania es muy allegada a mí y trabajamos juntos y es de mi simpatía, y la otra hermana viene de vez en cuando y no diezma, pero si ella está infringiendo, yo debo de ser, a pesar del amor que le tengo, debo de ser ¿qué? Justo. Amén. No pervertir el derecho. No es que es la o el consentido del pastor. No le dicen nada. No. ¿Por qué? Porque debe ser con amor, pero con justicia. ¿Qué más? Debe de ser, hermano, con interés, pero también soltando. Con interés, sí, interés de que crezca, interés de que se desarrolle, interés de que evolucione, interés de que, hermano, de frutos, pero también soltando. Soltando también, no siendo encimoso, no fastidiando. ¿Para qué? Para que la persona también pueda caminar por sí sola. Debe de ser también con cariño, pero también con disciplina. Ve los contrastes. Cariño, pero con disciplina. Debe de ser aceptando, pero también desaprobando lo que no es correcto. Debe de ser alabando, exaltando las virtudes, exaltando el trabajo, felicitándolo, pero también amonestándolo. Eso hace un padre. Por eso le decía al principio, quite deberes pastorales, ponga deberes paternos. Lo ama, pero sea justo. Le tiene cariño, pero discipline al muchacho o a la muchacha. Tiene interés sobre ella o sobre él, pero también suelte lo que se desenvuelva. Le acepta las cosas buenas, pero también le desaprueba cuando se equivoca. Y lo alaba, pero también lo amonesta. Eso hace un padre. Por eso dice en el 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Segundo deber pastoral, tener un corazón de padre y no de ayo. Tercer deber pastoral, avancemos. El pastor debe de brindar un buen ejemplo. El pastor debe de brindar un buen ejemplo. Ve el versículo número 16, y ese versículo, hermano, es grueso. Para apropiarse de ese versículo, hermano, a muchos nos queda grande. De hecho, el Señor Jesús, cuando señaló a la clase religiosa, al liderazgo de su tiempo, ¿sabe qué dijo? Hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Hagan como ellos dicen, porque predicamos con fuego, botamos la gente, soplamos, zapateamos, esto, lo otro, profetizamos, ¿verdad? Y arranca la baranda y todo eso que hacemos. ¿Ya? Pero afuera es otro rollo, hermano. Afuera somos distintos, somos mal hablados, somos pícaros, somos, ¿de qué? Bochincheros, pleitistas, ¿verdad? Somos mentirosos, somos irresponsables. Pero claro, pastores de Marte, los de la tierra son diferentes. Amén. Entonces, versículo 16, léame por favor el versículo 16.
Por tanto, les dice Pablo, os ruego que os imitéis. ¿Y sabe qué es la palabra imitar? ¿Cuál es el equivalente en el griego original? Ajá. Imitar en el original griego es seguir. Seguir. Ese es el original griego, seguir. Cuando Pablo dice, os ruego que me imitéis, ¿sabe qué está diciendo? Os ruego que me sigan. Le voy a preguntar algo. ¿El tipo de vida que estamos llevando es digno para que nuestros hijos sigan nuestros pasos? Se lo voy a repetir. ¿Es bueno? ¿O la manera como vivimos va a llevar a un buen final si los hijos siguen nuestros pasos? Porque nunca la ve leer la Biblia. O lo ve leer la Biblia, nunca. Pero en otra iglesia, nunca lo ve o la ve orar. Y esos son los pasos que sus hijos están siguiendo, nuestros hijos. Viene cuando quiera a la iglesia. Le aseguro que esa criaturita de Dios va a venir cuando quiera a la iglesia. Y tiene actitud, ¿verdad? Tiene actitud altanera, orgulloso, prepotente. Tiene actitud soberbia. A mí nadie me dice nada. Y me dicen algo, me voy. Vea a los hijos. ¿Sí? Y va a decir, con razón. No, es igual que el tata. Pastor, un gran malcriado, engreído, prepotente, a saber qué se cree. Y el bicho, solo porque es el hijo del pastor, igualito que el tata, porque así afuera. Igualito que el tata, el mono. Gran engreído, a ver qué se cree, igual que el pastor, iguales los dos. Iguales los dos. ¿Cómo va a ser diferente la cipota si la mamá es igual? ¿Sí? Entonces, por eso le preguntaba. Deberíamos de considerar nuestros pasos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son los que vienen atrás de nosotros. ¿Sí? Si queremos que nos imiten, deberíamos de esmerarnos. ¿Por qué? Por dar un buen ejemplo, por dar un buen testimonio. Amén. Todo padre debe de llevar una vida en que sus hijos puedan seguir, dice, sus pasos. Todo padre debe llevar una vida en que sus hijos puedan seguir sus pasos. Tercer deber pastoral, el pastor debe brindar un ejemplo. Debe llevar una vida ejemplar. El padre de familia, el empleado, el creyente, en general, todos deberíamos de llevar una vida ejemplar. Que sea digna de ¿qué? De imitar o de seguir. Amén. Ahora, nunca es tarde, hermano. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen momento. No nos vamos a lamentar por lo que no ha sido. Para eso Dios nos habla a través de la palabra, para enmendar. Para eso el Señor nos amonesta. Para eso el Señor pone el pensamiento en la mente. ¿Para qué? Para que lo consideremos. ¿Para qué? Para que veamos que hay que cambiar como hijos sabios. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Mire que no le estoy predicando nada que no esté en el texto. Nada que no esté en el texto. Ahí está todo. Cuarto deber. El pastor debe procurar el crecimiento del pueblo de Dios. El pastor debe procurar el crecimiento del pueblo de Dios. Ve el versículo 17. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y mire qué gruesa las palabras, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Wow, es que este hombre era íntegro, hermano. Este hombre era de una sola pieza. Lo estuvieran viendo o no lo estuvieran viendo. Estuviera con creyentes o con inconversos. Dice, mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Significa que en todas
partes y en todas las iglesias, Pablo tenía el mismo comportamiento. No tenía doblez, no tenía doble vida. No era de una manera con los compañeros de trabajo, no era de una manera en la casa y de otra manera en la iglesia. Pablo le dice a los corintios, ok, los amo tanto, son mis hijos, aunque tengan muchos ayos, les ruego que me imiten y para eso voy a enviarles a Timoteo para que les recuerde mi manera como me comporto, mi proceder, mi comportamiento en Cristo, de la manera como enseño en todas partes y en todas las iglesias. El pastor debe de procurar el crecimiento del pueblo de Dios. Pablo estaba interesado en el crecimiento de la iglesia de Corintios. ¿Amén? Pablo estaba interesado en el crecimiento de la iglesia de Corintios y por lo tanto, ¿qué hace? Dos cosas. Número uno, se sienta y les escribe una carta. ¿Amén? Porque llegan informes de los problemas que están pasando de sus hijos espirituales en Corinto, se sienta y les escribe una carta. Pero no solo les escribe una carta, sino que también luego decide enviarles, no a cualquier persona, decide enviarles a su hijo amado y fiel, Timoteo. ¿Nota cómo Pablo estaba interesado en el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo se procuraba y esmeraba que caminara? ¿Sí, amén? Por eso, hermano, la iglesia es para que crezca, no es para entretenerlo. La iglesia, hermano, no es para montar un tremendo show de luces y de cámaras y de sonido y de danzarinas y de todo. Para entretener, como que es el circo romano. Sí, hermano. Peleas de gladiadores, carruajes, cristianos empalados, cristianos comidos por los leones. Y el pueblo pasando una tremenda hambre, pasando tremendos problemas. Pero los césares, Nerón y todos los césares, sabía que el pueblo, sabía que el populacho, media vez los tuviera entretenidos con un buen espectáculo, se les olvidaba que estaban aguantando hambre. Se les olvidaba que no había trabajo. Se les olvidaba que les subían los impuestos para mantener los ejércitos, las legiones que estaban ocupando todo el imperio romano. Entonces la iglesia no es un circo, hermano. La iglesia es el lugar donde nosotros somos amonestados. ¿Para qué? Para que crezcamos. Para que crezcamos. Los pastores debemos proveer todo lo necesario para que el pueblo de Dios crezca. ¿Sí? Debemos proveer todo lo necesario. Por eso, hermano, es que usted ve que compramos. Por eso que usted ve que hacemos esto, arreglamos, nos esmeramos. ¿Para qué? Para que todo esté listo, óptimo. ¿Para qué? Para la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Yo ayer le decía a mi hermano Walter, por favor, mire, no me importa que el video salga mal. No me importa que haya un mal video. No me importa que el wifi que hay en la iglesia, por la mala calidad tal vez que haya, la imagen se queda frisada. El sonido no debe de fallar. Porque el sonido lleva la palabra de Dios, que es la predicación, la cual produce efecto en nosotros. Ahora, hay una contraparte, y esto me preocupa. Hay una contraparte, y esto es lo que a mí me preocupa. Si bien es cierto, el deber de los pastores es procurar el crecimiento de la iglesia, amén. Y debemos de proveer todo lo necesario para crecer, amén. Las ovejas también deben anhelar crecer y aceptar el ministerio del pastor. Usted debe anhelar crecer, hermano. Demuéstremelo, versículo 18. Mas algunos, dice, están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Las ovejas, hermano, deben también anhelar crecer. Pero ¿qué pasaba con los corintios? Estaban envanecidos. Los de la división, los de la trifulca, estaban envanecidos, hermano. La mente la tenían nublada, la tenían cerrada. Entonces,
no podían anhelar crecer. No podían anhelar crecer. Y usted, hermano, no basta con el trabajo del pastor, usted también debe de anhelar crecer, hermano. Si usted no anhela crecer, créame, yo creo que habría que ganarlo a Cristo. De veras. Sí, hermano. Si usted no quiere cambiar por soberbia, por orgullo, por altanería, si usted no quiere cambiar porque no le gusta que le digan nada, si usted no quiere ser confrontado con la palabra, si usted no le gusta, hermano, oír, porque la palabra es como un espejo. Si a usted no le gusta que a través de la palabra pase el espejo y le refleje las áreas de nuestra vida que están mal, hermano, que están mal, que es obvio que están mal, es obvio que el Espíritu Santo no ha trabajado en ellas, hermano. Es obvio que el Espíritu Santo no lo hemos dejado entrar en esa área. Cerramos las puertas, cerramos la mente, cerramos el corazón. No queremos entregar ese carácter, no queremos entregar esas mañas, esas malas costumbres, esas cosas que afean nuestro testimonio. Y entonces no quiero crecer, no basta solo con el trabajo pastoral. También usted debe de aceptar el ministerio del pastor. ¿Para qué? Para que podamos crecer. De lo contrario está envanecido. Es en vano todo. Está envanecido, la mente la tiene nublada, la mente la tiene disparada. Por eso es que no viene nuestra familia al Señor. Porque no ha habido un cambio genuino, verdadero, palpable en nuestra vida. Entonces Pablo dice, ok, ¿saben qué? Les dice en el versículo, muchos de ustedes están envanecidos. Daría la impresión como que si yo nunca voy a llegar. Y el último punto, y con esto cierro, el pastor debe andar junto a su pueblo, hermanos. Yo no he conocido pastor de ovejas que trabaje vía Bluetooth. ¿Sí, amén? ¿Qué pasa con el Bluetooth? Se conecta a distancia, ¿sí? No es necesario que esté ahí, se conecta a distancia. Yo no he conocido a un pastor, verdaderamente pastor. ¿Sabe cómo me decían en mi pastor? En mi iglesia, el pastor debe oler a oveja. El pastor debe oler a oveja. Debe andar en medio de ellas. Debe de visitarlos, acompañarlos, compartir. Vea el versículo número 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan. ¿Cómo se va a dar cuenta el pastor de los problemas que hay en la congregación si no convive con ellos? Y Pablo dice, si Dios me lo permite, voy a ir pronto a ustedes. Voy a ir a visitarlos nuevamente. Ahorita les dice, estoy muy ocupado en Éfeso, abriendo otra iglesia, hermana de ustedes. Estoy ministrando, Dios está abriendo puertas, Dios está abriendo nuevos ministerios, nuevas iglesias. Pero nomás me desocupo y le dice, voy a ir pronto, si el Señor lo permite, y voy a estar de nuevo con ustedes. El pastor debe de ¿qué? De andar en medio, con el cuidado de no participar de los vicios. No se extrañe que el pastor llega, comparte, come, pero cuando empieza el gelengue, se va. Porque si se queda, va a terminar cantando karaoke, igual que las ovejas. Hello. Mi vida eres tú y solamente tú. Se armó. Entonces el pastor, bien canta las de Juanga. Bien canta las de Juanga, ¿verdad? Que sea feliz, estés donde estés, cariño. El pastor dice, wow, mire, se las puede. Hermano, si venimos del mundo, hermano. Y estamos en el mundo, come on, no tenemos alas. Lo que pasa es que el Espíritu nos detiene, nos da poder para mantenernos. Si nos descuidamos, hermanos, somos un peligro afuera. ¿Ya? Sí.
somos un peligro afuera, que hay tremendos bailarines, esto, lo otro, aquí, que allá. Pero por la gracia de Dios estamos, ¿qué? Sujetados, firmes. El pastor huele a oveja, anda con las ovejas, pero no se extrañe, cuando va a empezar el relajo, el pastor se zafa. Hay que les aproveche, con permisito, dijo Monchito, ahí los veo en el cultito, ¿verdad? Porque así es, hermano. Ay, el pastor tan mezquino que no se queda con nosotros, no comparte con su pueblo. ¿Qué quieres que comparta? Las canciones, etcétera, etcétera. Ahora, no es aquí, hermano, es en otra iglesia, no se pongan serios. Amén. Ya decía yo, dice. Termino con esto. Una persona, termino con esto. Y hay varias maneras de interpretar la Escritura. Muchas maneras. Le voy a confesar algo. Yo este versículo siempre lo he utilizado y los pastores nos llenamos la boca diciendo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces ocupamos el versículo y no está mal, hay diferentes interpretaciones, pero el versículo lo ocupamos diciendo, hermano, el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste solo en hablar, también es poder de Dios, poder para salvación, poder para liberación, poder para restauración, poder para proveer. El reino de Dios es poder, hermano, poder, aproveche ese poder y le damos cuerda al pueblo, ¿sí? Y va usted y dice, no, es que aquí no solo es de hablar, también es que es poder. Y va bien convencido, gloria a Dios. Pero en el contexto que está hablando, acuérdese que había un grupo de revoltosos en la iglesia, ¿sí? Ese es todo había un grupo de revoltosos que se habían identificado con los líderes y había provocado una división. Entonces Pablo lo que les está diciendo al final del versículo es, señores, el reino de Dios no consiste solo en palabras. El reino de Dios no consiste en que ustedes digan que son cristianos, que son creyentes, que son seguidores de Cristo. No consiste solo en que digan que son servidores, ujieres, directivos y líderes. Si no se someten al poder del gobierno de Dios, no están en nada. Esa es la interpretación correcta del versículo. Por más que hablen, si no se someten al gobierno celestial, nazcan de nuevo. Por más que hable, y que hable bonito, toda la jerigonza cristiana, ¿verdad? Y Rambo saca la bazuca, y todo eso. Y lo digo con respeto, no mofándome, ni burlándome. Respeto los dones del Señor. Pero esa jactancia de cosas, mire, puede hablar todo lo que quiera, pero si no se somete al gobierno celestial, al poder del gobierno celestial, hermano, de nada sirve. Porque nosotros nos sometemos al gobierno del país, amén. ¿Pagamos taxes? ¿Verdad que con el IRS estamos a cuenta, verdad? Pagamos taxes. Respetamos el gobierno estatal y respetamos el gobierno federal, que es el que rige todos los estados. Nos sometemos al gobierno, respetamos el gobierno, porque el gobierno tiene el poder sobre nosotros, ¿sí o no? Y lo respetamos, lo reverenciamos. Vamos a votar cuando hay elecciones. Respetamos los deberes y los derechos ciudadanos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque usted juramentó ante una bandera, ciudadano americano. Y entonces, ¿por qué no va a obedecer? Si es ciudadano de la patria celestial. ¿Sí, amén? ¿Entiende? ¿Entendemos la interpretación? Y puede hablar lo que quiera. Puede decir lo que le dé la gana. Pero si no se somete al poder del gobierno celestial, es por gusto. Cerremos leyéndolo. Vea lo que dice. 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Someterse al gobierno celestial. Al final, Pablo en el versículo 21 les da la opción y les dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren que vaya con vara
o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? ¿Se arreglan antes que yo llegue? ¿O llego a arreglarlo? ¿Sí? Eso está diciendo. ¿O se ajuicia ahorita? ¿O platicamos? Y lo arreglamos. Eso les está diciendo. ¿Con qué quieren que vaya? ¿Con amor o con vara? ¿Con amor y espíritu de mansedumbre o ejerciendo mis derechos, dice Pablo, mis derechos apostólicos? ¿Con qué quieren que vaya? Esta noche el Señor nos dice, ok, ¿cómo querés las cosas? Decía mi pastor, ¿en qué caballito te querés venir? ¿Cómo querés que lo arreglemos? Y yo pienso que mejor es arreglarlo con espíritu de mansedumbre y de amor, porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Vamos a poner de pie. Vamos a terminar el servicio. Gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor.